el mundo entero quería conocer la historia de Ana Patricia Gámez y su impactante separación, una narrativa cuidadosamente construida para el ojo público. Pero olvídate de esa versión edulcorada que te contaron, porque lo que realmente ocurrió tras esas puertas cerradas es una pesadilla íntima que apenas ahora comienza a revelarse. Una tragedia personal que durante mucho tiempo se mantuvo bajo el más profundo de los secretos. Prepárense para escuchar una verdad sin filtros, la versión cruda y real de lo que un matrimonio de ensueño escondía con llave. Dicen que nadie conoce la verdadera esencia de un matrimonio, salvo quienes comparten cada respiro bajo el mismo techo, testigos silenciosos de la intimidad más profunda. En esta historia, esa persona fue ella, la empleada doméstica que durante años sirvió en el hogar de Ana Patricia Gámez y su entonces esposo, Luis Carlos Martínez, una mujer cuya presencia discreta se transformó en la única ventana a la tormenta que se gestaba. Su testimonio, filtrado en audios que erizan la piel, habla de celos, reproches y una traición tan profunda que el amor se pudrió, transformando la vida de la presentadora en un tormento insoportable que nadie se atrevió a contar. Antes de que desvelemos cada escalofriante detalle, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos acompañas en esta búsqueda de la verdad? Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Secretos de la Fama para no perderte ni un solo capítulo de las historias que nadie se atrevió a contar, esas que desvelan los misterios más ocultos de las celebridades. Ahora, volvamos a la sombría realidad que se escondía detrás de la fachada perfecta. La empleada que trabajó en esa casa por casi 4 años notó cómo el ambiente se volvió cada vez más tenso, como si una densa niebla de tristeza y resentimiento invadiera cada rincón. Ella contaba a personas de confianza que Ana Patricia ya no sonreía igual, que parecía ausente, nerviosa, revisando constantemente su teléfono en busca de algo, o quizás de la nada. Su esposo, por su parte, había dejado de saludarla con el tono cariñoso de antes y, según lo que se dice, había adoptado una actitud dura, incluso cortante, que nadie había visto jamás. Lo que comenzó como simples discusiones por desacuerdos domésticos se habría transformado en una tormenta emocional que crecía día tras día hasta el punto de convertir el hogar de la pareja en un campo de batalla silencioso. Fuentes allegadas aseguran que la empleada fue testigo de los primeros indicios del distanciamiento, de los pequeños detalles que revelaban la fractura interna. Ella notó que ya no se miraban igual, que los desayunos se hacían en un silencio cargado, que los mensajes en el celular de Ana Patricia llegaban a horas extrañas y que él, su esposo, cada vez dormía más tiempo fuera de casa. Aparentemente, lo que al principio eran simples roces, murmullos de descontento que podían confundirse, con el cansancio diario se fue convirtiendo en una tensión insoportable. Una persona del entorno contó que la empleada escuchaba muchas veces los reclamos de él, cuestionando insistentemente: ¿quién te escribe a estas horas? O ¿por qué cambiaste tu contraseña? Interrogantes que taladraban el silencio. Las respuestas de ella eran cortantes, frías, casi defensivas, como si estuviera erigiendo muros para protegerse de una amenaza invisible pero palpable. Según esa misma fuente, la empleada intentaba no intervenir, se esforzaba por ser una sombra, pero era imposible no escuchar los gritos que llenaban la casa en las noches. Se dice que en más de una ocasión, la empleada se encerraba en la cocina, tratando de fingir que no oía nada, mientras los dos discutían en la sala, un infierno personal donde los gritos y el llanto eran el pan de cada noche. La verdad es que, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, la pesadilla íntima de Ana Patricia se desarrollaba ante sus ojos. Los gritos, según su versión, eran tan fuertes que los vecinos también comenzaron a hablar, rompiendo el pacto de silencio que suele rodear a las celebridades. Uno de ellos incluso habría comentado que una madrugada escuchó un portazo y un llanto ahogado que lo despertó del sueño. Una señal inequívoca de que algo verdaderamente grave estaba sucediendo. Nadie sabía qué estaba pasando realmente, pero algo dentro de esa casa había cambiado para siempre, transformándose de un paraíso en un purgatorio. Esa semana fue terrible, habría dicho la mujer a una amiga suya, describiendo aquellos días como los más oscuros que había presenciado en el hogar de la presentadora. Fue en esos días cuando las cosas se salieron de control. Se comenta que una tarde, tras regresar de un evento, comenzaron los reclamos más fuertes que nunca, cargados de una furia contenida por demasiado tiempo. Los gritos retumbaban en las paredes y la empleada, que se encontraba en el pasillo, habría escuchado palabras que la dejaron en shock.
revelaciones que se clavaron en su memoria como cuchillos. «No puedo creer que me hicieras esto», habría exclamado él con furia, una frase cargada de dolor y traición que resonó por toda la casa. Ana Patricia le respondía entre lágrimas, pidiéndole que la dejara hablar, que las cosas no eran como él pensaba, que la verdad era más compleja de lo que parecía. Pero él no quería escuchar, ciego de celos y resentimiento, incapaz de ver más allá de su propia ira, condenando cualquier intento de reconciliación. La empleada habría contado que ese día sintió miedo, un terror que nunca había experimentado en esa casa. Dijo que jamás había escuchado una discusión tan intensa entre ellos, una que desnudaba la fragilidad de su relación y la profundidad de sus secretos. En medio de los reclamos se escucharon ruidos fuertes, pasos rápidos, una silla cayendo al suelo con un estruendo seco que presagiaba lo peor. Según lo que narró a personas cercanas, ella se acercó discretamente a la puerta del comedor y vio a Ana Patricia apartándose, rota en llanto, mientras su esposo golpeaba la mesa con una fuerza desmedida, un gesto de rabia que rompió el último hilo de su idilio. Todo duró apenas unos minutos, pero el eco de esa escena quedó grabado en su memoria como una cicatriz permanente, una verdad que la perseguiría por mucho tiempo. «Esa noche fue la última vez que los vi juntos en la misma habitación», habría dicho después, marcando el fin de una era y el inicio de un misterio. Los días siguientes, el ambiente en la casa cambió por completo, sumergiéndose en un silencio denso y melancólico. Ella llegó al trabajo y encontró las maletas de Luis Carlos junto a la puerta, un presagio inequívoco de la ruptura definitiva. La tensión se podía cortar con un cuchillo, una atmósfera tan pesada que apenas se podía respirar. Ana Patricia estaba callada, con los ojos hinchados por el llanto, caminando sin rumbo por la casa, como un alma en pena, buscando respuestas que nunca llegarían. Según la versión de la empleada, ni siquiera desayunó ese día, solo se quedó mirando una foto enmarcada sobre la mesa y después la guardó en un cajón, como si quisiera borrar un recuerdo que se había vuelto doloroso, un capítulo que no deseaba revivir jamás. Lo que nadie sabía era que la empleada había escuchado mucho más de lo que imaginaban, había sido testigo de un sinfín de microagresiones y verdades ocultas. Asegura que en los días previos a esa pelea había recibido llamadas a altas horas de la noche donde escuchó voces, frases cortas y mensajes que, según ella, demostraban que algo andaba gravemente mal entre ellos. Había desconfianza, celos, reproches constantes. Los dos se estaban destruyendo mutuamente en un tormento insoportable, habría dicho a alguien de su entorno. También se dice que la empleada guardó algunos de esos audios, quizás como prueba, quizás por miedo a lo que pudiera suceder, consciente de que tenía en sus manos un secreto demasiado grande para mantenerlo. Pero lo cierto es que, según los rumores, habría compartido fragmentos con una persona cercana, y fue ahí cuando todo comenzó a circular entre quienes conocían la historia, prendiendo la chispa de un escándalo que nadie podría detener. Los vecinos también notaron los cambios profundos. Ya no se escuchaban risas, ni música, ni nada, dijo uno de ellos. La casa que antes rebosaba de vida se había convertido en un monumento al silencio y al dolor. Era como si la casa se hubiera quedado vacía de amor, añadió, describiendo la tristeza que emanaba de aquellos muros. Y entre los rumores que circulan, muchos aseguran que la empleada fue quien dio la voz de alerta cuando todo estalló, rompiendo el velo de lo que era un verdadero misterio. Esa noche, según ella misma relató, Ana Patricia se encerró en su habitación y no salió hasta el día siguiente, sumida en una tristeza profunda. La empleada preparó café temprano, como de costumbre, pero nadie bajó a tomarlo. El silencio era la única compañía. Poco después, escuchó la puerta principal abrirse y los pasos del esposo saliendo con una maleta, desvaneciéndose en la madrugada, dejando atrás una relación destrozada. Desde ese momento, el silencio reinó en la casa, un silencio ensordecedor que clamaba por la verdad. Algunas personas allegadas aseguran que la empleada fue quien consoló a Ana Patricia los días siguientes, escuchando su llanto en las madrugadas y viendo cómo revisaba una y otra vez su celular, buscando respuestas o quizás esperando un mensaje que nunca llegó, una esperanza vana. Ella no era la misma, habría dicho la empleada, observando cómo la presentadora parecía rota, como si una parte de ella se hubiera ido para siempre, llevándose consigo la alegría y la luz que antes la caracterizaban. El amor se había transformado en veneno puro.
Y es así como comienza a salir a la luz la versión de quien vio todo, escuchó todo y cayó durante semanas, cargando con el peso de un secreto insoportable. Ahora, su testimonio, aunque aún no confirmado oficialmente, está generando un enorme impacto en el mundo del espectáculo. Las redes arden, los medios buscan a la empleada, y muchos se preguntan, ¿qué fue exactamente lo que vio esa mujer dentro de esa casa antes de la separación? Lo que se dice, lo que se rumorea, lo que apenas empieza a revelarse, es solo el comienzo de una historia que promete sacudir aún más la imagen pública de la pareja y desvelar una verdad que nadie esperaba. Cuando parecía que el escándalo ya había alcanzado su punto máximo y que la historia de la dolorosa separación de Ana Patricia Gámez se disolvería en el mar de rumores, algo inesperado y explosivo sucedió. Una persona cercana al entorno de la empleada, cuyo nombre aún permanece en las sombras, habría filtrado una serie de audios y mensajes que, según los comentarios, confirmaban buena parte de lo que la mujer había contado en privado, desatando una auténtica avalancha de revelaciones que nadie pudo prever. Desde entonces, la historia se salió por completo de control, transformándose de un murmullo íntimo en un huracán mediático que arrasó con la calma que Ana Patricia había intentado mantener. Los medios de comunicación comenzaron a hablar con una urgencia palpable. Los portales de farándula encendieron todas las alertas y en las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar con una mezcla de incredulidad y morbo, exigiendo más detalles, más pruebas, más de la verdad que se les había negado. Nadie sabía exactamente qué contenían esos audios, pero las descripciones que circulaban eran estremecedoras. Se decía que en ellos se escuchaban gritos desgarradores, reclamos cargados de una profunda frustración y una voz femenina llorando con una amargura que perforaba el alma. La prueba irrefutable de un amor que se había transformado en veneno puro. Algunos aseguraban que se trataba de Ana Patricia, suplicando y defendiéndose, mientras otros especulaban que podría ser cualquier grabación alterada, pero la simple duda bastó para desatar una ola incontenible de comentarios y conjeturas. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la empleada habría guardado esos archivos durante semanas, debatiéndose en la duda y el miedo sobre si entregarlos o no, consciente del poder destructivo que contenían. Temía profundamente las consecuencias que sus acciones podrían acarrear, pero al mismo tiempo sentía que lo que había visto y escuchado no debía quedar en el más absoluto silencio, que la verdad merecía ser contada. Según se cuenta, fue una persona de confianza quien la convenció de hablar, argumentando con sabiduría que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el camino para salir a la luz, sin importar cuán profundos sean los secretos. El primer audio, según se describe en algunos portales que tuvieron acceso a fragmentos, comienza con una discusión encendida, un verdadero campo de batalla verbal entre la pareja. Se escucha a una mujer pidiendo calma, su voz cargada de desesperación, mientras su esposo le exige explicaciones sobre algo relacionado con su teléfono. Una demanda que revelaba la desconfianza que había corroído la relación. La tensión es palpable, casi física, y de fondo se oye el ruido de pasos apresurados, una puerta que se cierra con un golpe seco y un sollozo ahogado. El testimonio mudo de una tragedia íntima. Los expertos en sonido que analizaron la grabación no pudieron confirmar con absoluta certeza la autenticidad de los audios, dejando un halo de misterio sobre su origen exacto. Sin embargo, sí señalaron que la voz femenina guardaba similitudes innegables con la de Ana Patricia Gámez, una coincidencia que alimentó aún más las especulaciones y la sed de conocer la verdad. Esta revelación, aunque parcial, causó un impacto inmediato, resonando como un trueno en el corazón de la opinión pública. Muchos seguidores de la presentadora no podían creer lo que estaban oyendo. La imagen de perfección que habían construido en su mente se desmoronaba ante la cruda realidad. En las redes, algunos defendían a la pareja, argumentando que todos los matrimonios atraviesan crisis y que lo que se escuchaba no era más que una discusión privada. Otros, sin embargo, pedían explicaciones con insistencia, sintiéndose traicionados por la fachada que se les había mostrado. Pero lo más inquietante fue lo que se dijo después, que había más audios y que la empleada tenía en su poder fragmentos aún más comprometedores, capaces de desvelar secretos inimaginables. Personas del entorno de la empleada aseguraron que los archivos no fueron grabados con una intención maliciosa, ni como un acto de venganza, sino como un intento desesperado de dejar constancia de lo que ocurría dentro de la casa. Una especie de diario sonoro del dolor.
Según una de las versiones, ella había activado la grabadora de su celular una noche en la que temía que la discusión entre ambos se saliera de control por completo, presagiando una catástrofe emocional. Lo que escuchó después, según dijo a una amiga, la dejó sin aliento, marcada para siempre por el horror de lo presenciado. Eran gritos y llantos, cosas que una persona no debería oír nunca entre dos personas que se aman. Habría contado la amiga de la empleada en una entrevista no oficial, revelando el profundo trauma. También mencionó que la mujer lloró amargamente mientras relataba lo ocurrido, diciendo que se sintió impotente, atrapada, que no podía intervenir y que solo deseaba que todo terminara pronto, que la pesadilla concluyera de una vez por todas. A partir de ahí, la historia comenzó a dividir opiniones de manera radical. Algunos periodistas cuestionaron la veracidad de los audios, señalando que, con la tecnología actual, podían haber sido manipulados digitalmente, sembrando la duda sobre su autenticidad. Otros, sin embargo, sostienen con firmeza que las coincidencias con los testimonios de vecinos y amigos cercanos son demasiado precisas como para ser una invención, apuntando a una verdad ineludible. Lo cierto es que, después de la filtración, la vida de Ana Patricia cambió radicalmente, sumergiéndola en un torbellino de escrutinio público. Se le vio más reservada que nunca, evitando apariciones públicas y manteniéndose alejada de los medios, como si buscara refugio del vendaval que la azotaba. En las pocas imágenes recientes que circulan, aparece seria, con una mirada perdida, como si cargara el peso de algo demasiado doloroso, un secreto que la consumía desde dentro. La empleada, por su parte, desapareció del foco mediático tan repentinamente como había surgido, envuelta en un aura de misterio. Según se comenta, habría abandonado la ciudad y estaría bajo la protección de una familia amiga, lejos del alcance de los curiosos y los vengativos. Nadie sabe exactamente dónde está, pero hay quienes aseguran que recibió amenazas veladas y que decidió guardar silencio por un tiempo. Por su propia seguridad, por el miedo que el silencio también duele. Mientras tanto, los portales de entretenimiento y los programas de farándula comenzaron a construir sus propias teorías, cada una más rocambolesca que la anterior. Algunos periodistas sostienen que la separación no fue tan pacífica como se dijo inicialmente, y que los audios confirman episodios de tensión que venían arrastrándose desde hace meses, como una enfermedad terminal. Otros insisten en que hay mucho de exageración en todo esto, que todo podría formar parte de una estrategia mediática orquestada o incluso de una venganza personal, una verdad retorcida. Pero entre tanto ruido y especulación, hay un detalle que pocos notaron, una frase que lo cambió todo. En uno de los supuestos mensajes de voz filtrados, la voz masculina dice una frase que ha dado mucho de qué hablar y ha abierto nuevas incógnitas. No fue solo tu culpa, los dos lo arruinamos. Esa frase, tan simple en su composición y al mismo tiempo tan reveladora en su significado, ha generado decenas de interpretaciones, cada una profundizando el misterio. Algunos creen que se trata de una confesión velada, una admisión de que ambos participaron activamente en la destrucción de la relación, en la muerte lenta del amor. Otros ven en ella un intento desesperado de justificar actitudes inaceptables, de diluir su propia responsabilidad en la catástrofe. Una reportera que tuvo acceso a parte del material afirmó que, más allá de la autenticidad de los audios, lo que se percibe claramente es una relación desgastada hasta la médula, llena de reproches, resentimientos acumulados y silencios ensordecedores. No hay gritos de odio, hay dolor, dijo. Resumió la esencia de la tragedia. Es el tipo de discusión que ocurre cuando el amor ya se transformó en algo distinto, en algo irreconocible. En los días siguientes, los rumores se multiplicaron exponencialmente, como un virus imparable. Se habló de infidelidades ocultas, de traiciones que venían desde lo más profundo de su pasado, de una crisis que se arrastraba desde antes de la pandemia, mucho antes de que el mundo conociera la verdad. Algunos allegados contaron que la pareja ya había intentado separarse en el pasado, pero que por compromisos laborales y familiares decidieron seguir juntos, atrapados en una farsa. Sin embargo, el resentimiento nunca desapareció, sino que creció en las sombras, envenenando cada momento. La empleada, según una fuente cercana, fue testigo silencioso de esa fragilidad constante, de la lenta agonía de la relación. Ella habría visto cómo ambos se evitaban durante semanas, cómo las palabras se volvían cuchillos afilados que se clavaban en el alma, y cómo el cariño más profundo se convertía en un abismo de silencio. Era triste.
dijo una vecina que la conocía, con un nudo en la garganta. Esa casa tenía todo: lujo, fama, dinero, menos paz, menos esa verdad que tanto anhelaban. Con la filtración de los audios, la historia dio un giro inesperado y se adentró en terrenos peligrosos. Los medios comenzaron a hablar de una posible investigación sobre cómo se obtuvieron esas grabaciones y algunos abogados advirtieron que podría haber consecuencias legales graves para los implicados, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre. Sin embargo, lo más comentado fue la manera en que el público reaccionó, entre incredulidad, empatía genuina y un innegable morbo, cada uno buscando su propia verdad. En los programas de opinión, los panelistas discutían acaloradamente si la empleada hizo bien en hablar, o si, por el contrario, traicionó la confianza de su exjefa, una verdadera traición al silencio. Algunos la describieron como una mujer valiente que decidió contar lo que muchos callan por miedo. Otros, como alguien manipulada por intereses ajenos, una marioneta en un juego peligroso. Pero lo cierto es que, gracias a su testimonio, el país entero comenzó a mirar de otro modo la historia de Ana Patricia Gámez, una historia que ya no era un cuento de hadas. Lo que parecía una separación común se transformó en un relato lleno de misterios insondables, secretos enterrados y heridas abiertas que sangraban a la vista de todos. La tensión crece con cada día que pasa, y cada jornada surgen nuevos rumores, nuevas capas de esta cebolla dramática. Algunos afirman que la empleada tiene aún más material en su poder, incluso fotografías comprometedoras o capturas de mensajes que podrían destrozar la imagen pública de muchos. Otros dicen que todo quedó en manos de periodistas que están preparando un reportaje exclusivo, la revelación final. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá en este drama sin fin, pero todos coinciden en algo. Esto apenas comienza. La verdad aún no ha sido completamente desvelada. El silencio que antes dominaba aquella casa parece haberse roto para siempre, su eco resonando en cada rincón del mundo del espectáculo. Y lo que comenzó como una historia íntima entre dos personas se ha convertido en un escándalo que ya nadie puede detener, una tormenta que seguirá dejando a su paso verdades amargas. Hay documentos que aún no se han mostrado, mensajes que no han sido analizados, y voces que prefieren esperar el momento justo para hablar, para desvelar la verdad completa. El público lo siente, lo presiente. Esta historia no tiene un cierre todavía, el misterio aún permanece. Apenas estamos presenciando el comienzo de la verdad. Si esta desgarradora historia te ha conmovido o te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama y activar la campanita para no perderte las próximas revelaciones, porque lo más fuerte, la verdad más cruda, todavía no se ha contado.